Bueno, pero antes del encuentro con Jesús, vamos a dar solo un medio paso atrás. Y es que estamos hablando del testimonio de Juan, cuando lo vienen a ver los sacerdotes levitas y también los enviados de los fariseos. Entonces, si vamos a esa famosa que hablaba, Catena Áurea, que son comentarios de distintos padres de la Iglesia que fueron recopilados, en este caso por Santo Tomás de Aquino, dice, por ejemplo, Orígenes: los judíos en verdad, como parientes del Bautista, por pertenecer a la familia sacerdotal, destinan sacerdotes y levitas para que vengan desde Jerusalén a preguntarle quién era San Juan. Esto es, enviaron a aquellos que se consideraban como diferentes de los demás por la elección y desde un lugar escogido de Jerusalén. Buscan por lo tanto a Juan con tanto respeto, cuanto no leemos que en alguna época dispensasen los judíos al Salvador. Pero lo que los judíos hacían respecto de San Juan, esto lo hacía respecto de Jesucristo, preguntándole por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y San Juan Crisóstomo dice: creyeron a San Juan tan digno de ser creído que admitieron su contestación como verdadera, a pesar de ser él mismo quien daba testimonio de sí. Claro, porque el testimonio había que hacerlo entre dos, uno solo no podía dar testimonio de sí. Por esto se dice, al preguntarle: ¿tú quién eres? San Agustín dice: no hubieran enviado esta comisión si no se hubiesen extrañado de su ilimitado poder, en virtud del cual se atrevía a bautizar. Claro, es lo que decía, por algo lo mandan, ¿no? Si reconocen que hay un poder, la gente además acudía a él, se golpeaba el pecho, y fariseos, publicanos, esos soldados pidiendo perdón. Y luego Orígenes de nuevo dice: pero San Juan, según parece, observaba cierta indeterminación en la pregunta de los sacerdotes y de los levitas, porque sin duda creían que sería el mismo Cristo cuando bautizaba, aunque se abstenían de decirlo con claridad para no ser tenidos por temerarios. Por eso, para destruir la opinión errada que habían concebido desde el principio respecto de él, porque claro, creían que era el Mesías, y así después brillase mejor la verdad, les dice ante todo que él no es el Cristo. Por esto sigue, y confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Cristo. Añadamos también a esto que ya en el tiempo de la venida de Jesucristo se alegraba el pueblo como si ya le tuviese delante, manifestando a los doctores de la ley que según las Sagradas Escrituras era llegado el tiempo en que debía aparecer el Salvador. Ellos leían las Escrituras y decían: ahora tiene que aparecer, en este tiempo. Por esta razón, dice Teodas, había reunido muchos discípulos, manifestándose como si fuera el Salvador. Y después de él, Judas Galileo, sí, que hizo lo propio en tiempo de los hechos de los apóstoles. Esperándose, pues, con tal vehemencia la venida del Salvador, los judíos mandaron a preguntar a San Juan: ¿tú quién eres?, queriendo saber si él se anunciaba como el verdadero Cristo. Y no porque él dijo: yo no soy el Cristo, lo negó respecto de Jesús, sino que declaró la verdad en estas mismas palabras. Además hay que recordar que hay una sola profecía en toda la Sagrada Escritura que tiene un tiempo definido, es decir, y es la de Daniel con respecto a la venida del Mesías. Es la única, y justamente cuando se hace el cálculo, hay un libro muy bueno de Vittorio Messori, creo que era Hipótesis sobre Jesús, sí, me parece que es esa, que lo recomiendo, y donde, claro, muestra que era esa era por eso estaban esperando para ese tiempo. Sabían, pero no solo, Dios avisa a todos, no solo avisó a los judíos, sino también a los paganos, porque la Sibila Tiburtina y otras sibilas, que eran adivinas, habían dicho que iban a ser el niño Dios, y eso se lo adjudicó Octavio, Augusto, el emperador. Por eso él se hizo Dios, se deificó, creyendo que esa profecía era para él. No era para él, evidentemente.
Pero bueno, estos son más que curiosidades para enmarcar también todo cómo fue ese tiempo, ¿no? Pues bien, ahora sí retomamos lo que decíamos al final del otro audio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Bautista cuando lo ve a Jesús. Y vuelve a repetir, este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí porque existía antes que yo. De nuevo estábamos al comienzo, que el verbo preexistente, que ya existía antes. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. De nuevo. Aquí está el motivo, atención. ¿Para qué viene? Para que sea manifestado. Es decir, vine a prepararle. Para eso vino él. Él tenía esa misión, el Bautista. Después dirá que era conveniente que él crezca y yo disminuya, es decir, desaparecer. Bueno, aquí entonces dice uno, no le conocía, pero ¿cómo? No era pariente, no eran primos o primos segundos. Las madres no eran parientes, no eran primas, se dice la prima Isabel, parientes de todos modos. ¿Cómo que no lo conocía? Bueno, no lo conocía como el Mesías. Sí lo conocía, pero no como el Mesías. Eso es lo que descubre justamente el Bautista. Y da testimonio, dice, he visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, permanecer sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas dice aquí? El Hijo de Dios es otro de los títulos del Mesías. Hay varios títulos. Rey davídico, pastor de Israel, Hijo de Dios, son todos títulos del Mesías. Pero Mesías es la palabra hebrea, Masiá, Hamasiá, que se traduce en griego como Cristos y que las tenemos traducidas luego en nuestro idioma como ungido, siempre lo mismo. Es la unción, es la unción. Es decir, así como había una unción de aceite, ¿no? Está la unción, pero la unción del Espíritu, ya no es el aceite, es el Espíritu. Entonces, Él es el ungido, es Él el ungido. Ve que así como ungidos eran los sacerdotes, los profetas, también los reyes, se los ungía, incluso los reyes cristianos eran también ungidos, eran la autoridad donde le venía la legitimidad, por la gracia de Dios. Rey de Francia por la gracia de Dios, rey de España por la gracia de Dios. Ungidos. Es Dios el que da esa autoridad y por eso en una forma sacramental, no sacramento, pero sacramental, se ungía con aceite. Y sacramental para nosotros ahora, para indicar el Espíritu Santo, es un sacramento. Cuando somos ungidos en el bautismo, para hacernos hijos de Dios, y somos reyes, profetas, sacerdotes, bautismales, ¿no? Por el bautismo. Y luego, cuando se recibe de nuevo el Espíritu Santo en la confirmación o en las órdenes sagradas, ahí, de nuevo, está el aceite como signo, pero eficaz, de esa unción. Es el Espíritu Santo el que está. Entonces ahí está, ese es el ungido, él lo reconoce, San Juan. Y bueno, de nuevo, es interesante esto, me estaba olvidando. ¿Cuál fue la palabra que habrá dicho originalmente en su idioma original, me refiero? ¿El idioma original cuál es? Es el arameo era. El Evangelio está escrito en griego. La palabra original parece que era, dicen los expertos, talia. Talia en arameo
significa, se puede traducir tanto como cordero como siervo, pero no siervo de sirviente, servidor, sirviente. Entonces, incluso esclavo, ¿no? Es decir, o cordero o siervo. Y justamente este cordero aquí reclama, cuando él lo reconoce como el cordero de Dios. Al cordero de Dios, ese cordero, por un lado, es el cordero que también lo menciona Isaías en el capítulo 53, cuando habla de que fue al matadero como un cordero, callado, ¿no? Fue al matadero como un cordero. Es decir, es el siervo doliente que es cordero también. Ahí ya está esa identidad. Por otro lado, el cordero también reclama o evoca al cordero expiatorio, donde todo el pueblo de Israel cargaban todas sus culpas a ese animal, capro o cordero, que después lanzaban para que muriera, ¿no? Al desierto, ¿no? Y también al Cordero Pascual, el Cordero Pascual, que es una figura, lo sabemos, de Jesucristo, Cordero sin defecto, ese Cordero que tenía que ser matado al atardecer, comido en esa noche, de pie, toda la prescripción, ¿no? Y que nos recuerda la primer Pesaj, la primera Pascua. Pascua significa pasaje, y la primera Pascua lo que recuerda es el pasaje del ángel exterminador. La Pascua judía ahora no recuerda el pasaje del ángel exterminador, sino el pasaje del pueblo por el Mar Rojo. Pero la Pascua que, por ejemplo, celebraba el Señor, la que celebra la última cena, era recordar aquel pasaje del ángel exterminador. Y el ángel exterminador que estaba pasando por Egipto, matando a todos los primogénitos. Pero en las casas en las que los travesaños, el estípite y el dintel estaban rociados con la sangre del cordero, de ese cordero pascual, ahí pasaba de largo. Ahí no hacía ningún daño, digamos, ¿no? Es decir, ahorraba las vidas del pueblo de Israel. Y eso es la prefiguración justamente de la sangre de Cristo que nos rescata de la muerte. Así que todos esos significados tienen también de haber dicho el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.